La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana por el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre el síndrome del impostor, que es un fenómeno psicológico caracterizado por una persistente inseguridad en relación con el intelecto o con las habilidades o logros propios. El término, que ha suscitado no pocas críticas, fue acuñado por primera vez por las psicólogas Pauline Roth-Clance y Suzanne Imes en el año 1978, con el propósito de describir esa experiencia interna de dudar de las propias capacidades. Quienes lo experimentan, y así se comenta generalmente, se sienten incapaces de internalizar sus éxitos y convierten una ansiedad constante o se convierten en personas constantemente ansiosas ante la posibilidad de ser desenmascaradas. Y esta sensación de estar actuando de manera fraudulenta existe, es permanente y existe a pesar de la evidencia objetiva o verificable de sus capacidades. A lo largo de la historia, muchas personas brillantes en el mundo de la ciencia, el arte, la política, entre otras áreas, han lidiado con este patrón. Y sin embargo, no es solamente un dilema individual. Cuando hablamos del síndrome del impostor, también hay que considerar factores estructurales como el género, la etnia o la clase social que podrían agravarlo o incluso detonarlo. Así que bueno, hoy vamos a conversar sobre este tema, sobre el síndrome del impostor, una presencia tan frecuente como paradójicamente ignorada, por eso tenemos este programa, y tenemos el gusto de contar esta mañana con la presencia de la física Natalia Murillo Quirós y el músico Arturo Pardo. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Natalia, por acompañarnos esta mañana. Muy feliz de estar acá. Sí, muchas gracias también por la invitación. Arturo nos acompaña por primera vez. Natalia es araña reincidente, cosa que agradecemos, sí. Que agradecemos mucho. Y contaba Fabián que en algún momento, cuando preparamos el programa, dijo, claro, cada vez que invitamos a Natalia, dice que ella no se siente la persona indicada. Así que, por supuesto, era la persona indicada para hablar. Yo que sí le dije, cuando me invitó yo, pero no pensás que podría ser otra. Y lo estaba verbalizando y paré. Porque, era la confirmación. Exactamente, porque, o sea, sí, gracias. Hoy sí. Sí, lo lograste finalmente. Bueno, qué bien, ves, qué bueno. Vamos a ver qué pasa la próxima vez que te invitemos. Ahora sí, esto marca un antes y un después. Sí. Me generas compromisos conmigo misma también. Me imagino. Voy a presentarlos muy brevemente. Natalia Murillo Quirós cuenta con una maestría en física y actualmente cursa estudios de doctorado en ingeniería. Es profesora catedrática de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica y se desempeña como docente e investigadora desde hace más de 20 años. Junto a esta actividad ha desarrollado diferentes proyectos de divulgación de la ciencia, enseñanza de la física y ciencia de materiales, que es un tema en el que ha centrado sus estudios universitarios. Arturo Pardo Vargas, por otra parte, es politólogo, tiene más de 15 años de experiencia como periodista, escribiendo sobre diferentes temas en plataformas y formatos diversos. También es músico, ha actuado en películas y en teatro. Y en el año 2025 coescribió el libro Costa Rica Curiosa, al que le dedicamos también algún programa. Claro, hablamos ya sobre curiosidades. Actualmente está concluyendo la escritura de un libro biográfico sobre Bernal Villegas, así que también lo esperamos con ansias.
por acá lo comentaremos probablemente. Y dice Arturo que las dudas lo han acompañado en todas estas facetas. Así que otra vez sos la persona indicada. No lo dudo, en ese caso no lo dudo. Bueno, yo pensaba iniciar la conversación preguntándoles si habían sentido alguna vez el síndrome del impostor. Esa pregunta me parece innecesaria en este punto, ¿verdad? Pero me gustaría que me contaran un poco qué ha significado vivir esa experiencia, en qué momentos o en qué circunstancias la han sentido, digamos, con mayor apremio. Me encantaría escuchar primero a Natalia porque en realidad hasta cierto momento yo la asociaba directamente con procesos creativos y no que no haya creatividad en la ciencia, pero me encantaría entender para ya de una vez sentirme acompañado. No, yo creo que mi síndrome del impostor definitivamente, a ver, conscientemente lo empecé a vivir ya en mi época universitaria y posteriormente durante el trabajo. Y sí, definitivamente es esta cosa de no sentirse como realmente merecedor de los elogios y los logros que uno ha tenido, porque uno dice, es que de pronto no ha sido suficiente, es que de pronto yo lo hice procrastinando más no poder. Eso merecería algún castigo que me digan, lo hiciste, pero más o menos. La disciplina particularmente lo hace difícil. Yo soy física, creo que ahí el hecho de que mayoritariamente sean hombres, las mujeres tenemos, y eso está muy estudiado, tenemos que lograr mucho más para tener los mismos reconocimientos. Uh-huh. Entonces siempre esta idea de que estoy debiendo algo, de que aunque he alcanzado muchas cosas, de que soy profesora catedrática, eso no, o sea, no se lo dan uno lo compran y les dan la caja de Cornflakes, ¿verdad? Ajá. Eso es trabajo, es contratrabajo, es a posteriori, o sea, usted tiene una serie de cosas que alcanza, de hitos que logra, y entonces luego se lo dan. Pero aún así uno dice, no, si fue más o menos. Y pucha, fue mucho trabajo. Sin embargo, toda esta idea de sentirse no merecedor de todo eso es algo que típicamente acompaña y sí da bastante ansiedad en la práctica. A mí me ha pasado con proyectos en específico, probablemente con todos, pero además también inclusive a la hora de presentarme y por eso cuando compartí un poco como de quién era yo, incluí como estas diferentes facetas porque he tenido un momento donde yo digo no soy ni periodista, ni músico, ni politólogo. Politólogo es lo que dice mi título universitario, nunca lo he ejercido como tal, no tengo título como periodista, pero tengo muchos años ejerciendo el periodismo de diferentes maneras, y en la parte musical tengo, digamos, no una formación como la de muchos músicos a los que he estado cerca. Entonces, en algún momento me di cuenta de que me estaba justificando, ¿verdad? Me decían, ¿usted es periodista? No, yo escribo, pero periodista no soy. Pero usted es politólogo. No, eso es lo que dice mi cartón. ¿Usted es músico? Bueno, no músico, o sea, yo saqué un disco, pero entonces, ¿verdad? Hay como una justificación detrás, inclusive del título que de alguna forma me está describiendo. Uh-huh. Y ya eso, trasladándolo a proyectos en específico, sí ha habido un temor de tal vez como de que sea insuficiente lo que estoy haciendo. En algún momento, bueno, yo en mi faceta musical la comencé con un grupo que se llama Fofo Godi, y ya tiempo después empecé a tocar por mi cuenta, que inclusive me costó como soltarme del grupo y empezar a trabajar de manera solista. Y el primer disco que saqué, lo saqué casi que ni le dije a nadie porque para mí fue como, que ya me liberé de esto. Sí. Esta pega que tenía, puedo seguir con otras cosas. Pero creo que también este tema me gusta porque siento que ya puedo hablarlo desde una perspectiva como de haber asumido, ¿verdad? Como haber reconocido eso y tal vez tener ciertas herramientas adicionales para ya no quedarme en esa parte, digamos, y escuchar el síndrome del impostor y hacerlo a un lado, que también eso creo que es importante y probablemente de lo que hablemos hoy. Claro. Yo pienso, bueno, al escucharlos pienso en dos cosas. Uno, probablemente esa conciencia del síndrome del impostor aparece cuando aparece la etiqueta, cuando aparece el nombre, ¿verdad? Natalia decía, bueno, cuando entré a la universidad, es probable que antes para otras generaciones no existiera, eso quiero decir, porque no existía la categoría, no era tan fácil identificarlo, aunque la experiencia estaba ahí, ¿verdad? Habría que ver un poco qué relevancia tuvieron estos... Si al no ser nombrado, de repente no era tan fácil de identificar como tal. Así es, sí, era un sentimiento raro que puedes hacer al lado porque es raro que siento, pero bueno, sigo. Sí, porque inclusive puede tener también como ciertos matices de timidez, de introversión,
bueno, la misma inseguridad creo que también puede ser un poco un sinónimo de esto, pero creo que cuando se le habla de síndrome del impostor, a mí lo que me llama la atención es que directamente está señalando un culpable, y es a uno mismo. Sí. Ya la palabra síndrome además tiene un peso, ¿verdad? Uno dice, uy, yo tendré eso y se curará, ¿qué hago? ¿Verdad? Sí, yo creo que la palabra síndrome le da a todo esto como una especie de connotación científica, médica, casi quirúrgica, Sí, ¿verdad? Yo me lo puedo extirpar eso. Páguese a ver. Sí, exactamente, páguese a ver. Y lo otro en lo que pienso es que yo en realidad no creo haber padecido el síndrome del impostor, sino lo contrario, que tampoco es que sea mejor, ¿verdad? Para nada, que es como una especie de conciencia de la impostura, que es como me doy cuenta de que no me pregunté mucho si yo era la persona adecuada para hacerlo, hasta que ya lo estoy haciendo y digo, uy, tal vez yo no era. ¿En qué me metí? Tal vez debí prepararme. Bueno, me pasó justamente grabando el primer programa de La Telaraña, que me senté delante del micrófono. Bueno, alguien dijo, Emma Tristán, la productora, dijo, tal vez vos podrías conducirlo. Yo dije, sí, puede ser, si les parece una buena idea. Dale. Invitamos a nuestros dos primeros araños, Marco Bosa y Roxana Ávila, para hablar sobre el arte y la medicina, o el arte que sana, o el arte que cura. Dije, fantástico, me parece un buen tema. Nos sentamos, teníamos a Daniel Ortuño delante de nosotros en la cabina, digo, todo fantástico. Dice, bueno, listo, estamos grabando. Y en ese momento yo sentí que, ¿y ahora qué se supone que hay que hacer? Entonces, de repente puede ser un síndrome del impostor, pero retardado, o sea, como que llega un poco tarde. La lentitud ha sido mi problema toda la vida. Eso. Pero tiene su cosa buena, sí te entiendo, pero tiene su cosa buena, porque finalmente te mandas. A uno le cuesta más mandarse. O sea, mi lema en la vida es como, para muchas cosas no voy a dejar de sentir ansiedad. O sea, ya me di cuenta, para muchas cosas no voy a dejar de sentir ansiedad y miedo. Hágalo con miedo. O sea, no va a amanecer un día y yo, o sea, hoy estoy convencida y me mando y empiezo esta investigación y lidero a esta gente. No. Abrazar el miedo. Hágalo con miedo. Hágalo con exactamente, miedo. Sí, y dele. Pero bueno, ha sido un camino, ¿verdad? Llegar ahí. Puedes hacer un eslogan. No lo maneje, témalo. Exacto. Sí, a mí eso me parece muy alentador, ese mensaje, porque yo creo que inclusive, y esto, digamos, como estaba diciendo antes, de repente tal vez ya tengo ciertas herramientas para identificar el síndrome del impostor, y no por eso quiere decir que no haya miedo. El miedo persiste. Está ahí, nada más que tal vez yo no lo trata diferente. Entonces, por ejemplo, hay cobrando, digamos, trabajos freelance, me pasaba que yo cobraba e inmediatamente me arrepentía. Yo decía, no, es que cobré muy poquito. Entonces ahora lo que hago es que digo, ¿cuánto cobraría? Y entonces defino un monto y después digo que voy a cobrar más que lo que yo cobraría. Ya hay un sistema, me encanta. Sí, bueno, con un alter ego. Claro, ¿cuánto cobraría Arturo? Entonces yo voy a cobrar un poquito más. Bueno, sí, porque a fin de cuentas también hasta eso, el valor que uno le da a su trabajo a veces puede verse afectado totalmente por esa impresión de uno mismo. Absolutamente, sí. Para mí la experiencia es otra porque trabajando para la academia, pues no tengo, o sea, pero yo misma digo, si a mí me hubiera tocado cobrar, vender yo mis servicios, yo nada más sería una pobre porque no tengo ni idea de cómo empezar. Lo hubiera resuelto tarde o temprano, pero quiero decir, en este momento hasta me pongo tartamuda de solo pensar en la posibilidad. Ya sabes cómo resolverlo, ¿ves? Ya tenés ahí el consejo indirecto de Arturo. Yo tengo por aquí una cita que nos facilitó Fabián Coto, que me hace pensar que el síndrome del impostor, aunque tiene nombre desde finales de los 70s, como decíamos al principio, es antiquísimo. Y la cita viene de la Apología de Sócrates de Platón, que dice, este hombre cree que sabe algo mientras que no sabe nada. Yo, por el contrario, ni sé ni creo saberlo. Qué cosa más fulminante. Él ahí pensando en sus... filosofía y síndrome del impostor. En sus sábanas. Sí, que puede ser una forma elegante de tener humildad y al mismo tiempo atreverse a decir algo sin el miedo a decir yo tengo la razón, nada más con lo que yo creo, pero a fin de cuentas ustedes ven si me hacen caso o no. De ponerlo como en perspectiva un poco, ¿verdad? Sí, de repente le hago como esa lectura, tal vez, pero a fin de cuentas también es un poco de humildad,
me parece. No me consta que Platón fuera humilde, pero hago esa lectura. Pero le gustaba hacerse. Exactamente, lo simulaba bien, por lo menos. Mi vivencia, digamos, desde el tema tanto desde mi carrera como luego la práctica de mi carrera ha sido academia. O sea, de hecho, yo me muero de la risa porque desde finales de los 90 que yo entré a la universidad, mi vida se sigue organizando en semestres todavía. O sea, yo nunca he dejado de organizar la vida en semestres porque sigo trabajando en la universidad. Y ahí este tema de conocer es darse cuenta también, es tener patente todo lo que uno no conoce. O sea, a mí nombrarme experta en algo me cuesta 1 millón y 20 años de trabajo en ciencia de materiales y tal, que yo digo, es que pucha, a mí me han salido muchas más cosas mal que bien. Todos mis experimentos es 70% de cosas que salen mal, y de pronto uno entiende cómo hacerlos bien. Y es un poco la vida del experimental. Pero entonces decir, bueno, cuando me dicen, Natalia, sí, es que mira, vos sos experta, entonces yo, no, yo no soy experta. Y luego digo, bueno, pero posiblemente sea la persona que más haya trabajado en este tema, por lo menos aquí en esta universidad. Y aún así, yo nombrarme experta en algo me cuesta 1 millón, porque esta idea de conocer es también darse cuenta de todo lo que desconozco. De todo lo que se desconoce, claro. Es un proceso que va como en paralelo, entonces, ¿verdad? La idea de que me hace una pregunta, yo no voy a saber, está como si fuera malo, per se, no sé, sé esto otro. Sí, que ahora escuchando eso, y te iba a preguntar también, Jürgen, con eso que vos decías que vos no tenés el síndrome del impostor, eso no necesariamente te convierte en un creído, porque no es, igual el miedo te aborda de cierta manera, pero no es eso como de que de repente, sí, yo soy la persona indicada para esto, no necesariamente. No, me convierte en un inconsciente, no en un increído, ¿verdad? Sí, pero hay sus diferencias. Exacto, como un momento. No, como en una persona que probablemente no piensa demasiado las cosas, ¿verdad? Salvo cuando ya es muy tarde. Claro. Y en ese momento entra también como esa duda o ese temor, como también fugazmente, digamos. O sea, yo lo experimento como una especie como de descarga eléctrica, ¿verdad? Como si metiste los dedos así en el tomacorriente y dices, hijo de pucha, bueno, ya estás ahí. Y tienes que avanzar con la conciencia, ahora sí, de que todavía te queda mucho por aprender, que tienes que ir mejorando, que hay mucha gente que sabe mucho más que vos y podrías acercarte a alguna de esas personas, todo eso. Claro. Y una pregunta, a ustedes, a los dos, igual, de repente estoy haciendo preguntas yo. Muy bien, ahí está el próximo conductor de la telaraña. Practicando aquí. Sí. Este síndrome del impostor, o en tu caso igual, aunque llegue un poco tarde, ¿se ha reflejado en sueños en algún momento? O sea, al dormir. Mis sueños, pues, cositas. Yo en lugar de soñar que vuelo y así, cosas lindas, yo siempre en el sueño, o sea, mis sueños son bastante frustrantes. Siempre tengo que llegar a un lugar que no puedo llegar. Típicamente, además, no tengo zapatos o algo así que los psicólogos hacen sus delicias con esas cosas que son bastante cajoneras. Pero mis sueños usualmente tienen que ver mucho con frustración. Tener que decir algo y la voz no sale, tenés que llamar al 911 y la llamada no sale. Mis sueños son en esa dirección, digamos. A mí me ha ocurrido algo, qué curioso, nunca lo había pensado. Hay un sueño que aparece cada cierto tiempo en el que yo participo de una obra de teatro. Estoy en el escenario, todo, ¿verdad? Con el vestuario, mis compañeros, las marcas en el piso, la gente delante, el público. Y en el momento en el que me toca decir mi línea, me doy cuenta de que nunca me aprendí el texto. Sí. Yo sueño todavía con llegar a exámenes que no estudié. A día de hoy. Ajá, sí, claro. eso ha sido un sueño recurrente, y a mí me ha pasado justamente eso específicamente con conciertos. Estoy soñándome que tengo que llegar a un concierto y estoy practicando y de repente me doy cuenta que el instrumento que tengo no es el que yo toco. Ajá. Y ya es como, ya tiene que salir. Pero me ha pasado eso que de repente como que es que estoy, no sé, que tengo que cantar una canción con Elton John, por ejemplo, algo así. Es decir, la pucha, hay un compromiso ahí, ¿verdad? Y uno dice, no, que ya se acabó cualquier cosa que pueda hacer el resto de mi vida, o que de repente la canción que empiezan a tocar no es la que yo estudié, por ejemplo. Y eso me pasaba mucho hasta el año pasado, en el 2025, que autoprodujo un concierto de mi música, una presentación de un disco que me llevó mucho trabajo, y después de eso ese sueño recurrente se acabó, lo cual quiere decir que de alguna forma sí necesitaba había un check que tenías ahí en el subconsciente. Sí, necesitaba como una confirmación de que era capaz de hacer algo así. Pero si es un sueño, y preguntaba porque quería saber si era recurrente de repente en otras personas.
Pero qué maravilla, yo contaría eso, yo creo que eso es un relato extraordinario. A eso vine. Bueno, no, pero me parece que es un cuento. Sí, bueno, hasta luego, se acabó. No, un relato, un cuento titulado, Sí, o bueno, está que diga, lindo, está lindo. en mis sueños, Elton John se pone creativo, ¿verdad? Y me cambia el programa, ¿no? Me parece. Bueno, pero además es interesante que hables sobre el concierto y los sueños, porque yo lo preguntaría trayéndolo a la realidad, ¿no? ¿Cómo has experimentado ese síndrome del impostor antes de un concierto, en ese momento en el que el miedo te agarra de los pies, ¿verdad? Sí, yo creo que en realidad a veces inclusive no es racional. A la hora de la hora ya uno resuelve de alguna manera, me parece. Usualmente sí. Sí. O sea, creo que el síndrome del impostor lo acompaña a uno antes de que uno mismo se demuestre que es capaz de hacer lo que tenía que hacer. Entonces definitivamente hay nervios, por ejemplo, antes de un concierto hay nervios definitivamente, pero creo que ya cuando uno está despierto y expuesto al escenario, uno tiene que ponerse creativo, ingenioso y de repente ya es momento de decirle, ok, bueno, ya entendí que me siento insuficiente, pero ahora ya viene otra Yo siempre etapa. pienso mucho como en ese último respiro, porque yo no doy conciertos, pero no sé, doy una ponencia, doy una charla. Entonces para mí es como muy claro ese último respiro antes de empezar a botarlo todo. Yo creo que... Y empiezo ya, ok, démosle. Y como dicen ustedes, la cosa va fluyendo, porque uno se había preparado. Es que esto es, o sea, es muy comprensible cuando uno no se ha preparado para algo y se siente mal porque lo tiene que ir a hacer y lo va a hacer mal. Pero nuestra cotidianidad, creo que estamos aquí, es que nos preparamos para hacer las cosas y aún así nos sentimos que estemos listos y que seamos suficientes para dar ese paso. Ahora que hablas del paso, es como la red del equilibrista, ¿verdad? Exacto, Uno dice, exacto. bueno, yo puedo ir por la cuerda floja si sé que abajo está la red, Exacto. ¿verdad? Y creo que hay que ser consciente de que esa red está ahí y que si de alguna manera, ¿verdad? Trastabillas o Sí, ahí ¿verdad? está. Bueno, no pasa nada, te caes con elegancia. Exacto. Sí, en la red, ¿no? Sí, yo tuve que aprender a andar en moto, bueno, para participar en una película en la que tenía que interpretar a un mensajero. Me costó un montón porque creo que le estaba dando mucha vuelta al tema. Y de hecho también soñaba que en la moto me iba como en un hoyo negro, así nada más. Y en las clases el profesor decía, mucha gente, más la mayoría de la gente creo que no necesita clases de moto, nada más agarra instintivamente empieza. Y el profesor siempre decía, del piso no pasa. Entonces, ¿verdad? Como si se cae, no le dé tanta vuelta, del piso no pasa y listo. Y ese tipo de recordatorios creo que a veces funcionan para que uno ya deje de... Sí, porque además uno ver se la piensa siempre lo gravedad. mejor. Exactamente. Sí. Es que es como esto va a ser lo peor que me va a pasar en el mundo. Es como, me pasó y no fue tan malo. Claro. Qué gozada. Cascos Indomables se titula Esa fue la la película, película exactamente, para sí. que quienes nos escuchan tengan la referencia y la busquen por ahí. Bueno, no sé si será fácil. Está en Vimeo, si no me equivoco. Sí. Ujú. Ah, bueno, entonces ya que queda por ahí el anuncio para que busquen a Arturo en su moto en Cascos Indomables y tengan ahora contexto, exactamente ahora tienen esta historia que está detrás. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para seguir hablando sobre el síndrome del impostor. Ya casi venimos. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre el síndrome del impostor con el músico Arturo Pardo y la física Natalia Murillo Quirós. Estamos comiendo también coquito con piña deshidratada, gracias a Fabián. Disfrutándolo mucho, sí. Muchas gracias. Y estamos conversando, bueno, sobre este tema que nos ha llevado de un lugar a otro y ahora viene la música. Nos corresponde escuchar el tema que nos propuso Natalia. Y es Defying Gravity, es el tema principal del musical Wicked, que está a cargo de Cintia Erivo y Ariana Grande. Escuchémoslo y ya venimos a comentarlo. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep.
time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't pull me down. Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner die defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity, and you can't pull me down. It's me. So if you care to find me to the western sky, has someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. And if I'm flying so low, at least I'm flying free. To those who ground me, take a message back from me. Tell them how I am defying gravity. I'm a flying high, defying gravity, and soon I'll match the minery now. And nobody in all of us, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me down. I hope you're happy. Bring me Acabamos de escuchar Defying Gravity en la versión de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Contanos, por favor, Natalia, ¿por qué quisiste que escucháramos esta música? Ya sé que la música siempre para vos es el tema. Sí, sí, pero justo, o sea, es como de esos retos que uno dice, pero lo quiero buscar. Y bueno, en este tema particularmente había como dos caminos. O seguirme dando palo y decir, bueno, sí, que vivo insegura y me siento rara y me siento... O decir, bueno, queremos algo que más bien me va a dar y nos va a dar algún tipo de fuerza. Entonces, escogí lo segundo. Luego busqué ciertas canciones como transformadoras, pero todas venían mucho como desde la relación de pareja. Ajá. O sea, yo voy a poner la Trevi y todos me miran, ¿verdad? Pero sí había... pero qué bien, pero habría sido una gran elección. Sí había como una cosa muy de pareja, digamos. Entonces yo dije, bueno, esta, que además en esta versión particularmente, que tiene esta pequeña conversación entre las protagonistas en que le habla de, pero te están dando delirios de grandeza, o sea, ¿cómo te vas a mandar a brincar así? O sea, ubícate, amiga. Y la otra dice, no, ya fue, o sea, ya algo cambió y yo me mando. Y a los demás nada más les mando la notificación, lo estoy haciendo libre y esto me está dando unas fuerzas que no había encontrado antes. Entonces, pues por ahí me fui como con esta sensación de lo que dije hace un ratito, ¿verdad? O sea, posiblemente la ansiedad y el miedo no nos va a dejar, pero no nos frenemos por eso. Hágalo con miedo, sí, prepárese, no se vuelva un inconsciente de la vida, pero cuando sienta que eso cambia en usted, dele. Porque también no hay nada más triste que vivir pensando, yo quise hacer esto, yo quise hacer el otro, y no. Genera como una vida muy, muy amargada, y no. Nadie se merece eso, ¿verdad? Está como soñando lo que pude haber hecho, pero por miedo no me tiré. Eso me parece buenísimo, claro. Eso también debe pesar todavía mucho más que el propio síndrome del impostor.
Sí, yo creo que a veces uno tal vez ni siquiera es tan consciente de lo que se está impidiendo hacer, porque inclusive tal vez no le da como mucho pensamiento, nada más de repente descarta posibilidades de buenas a primeras, y creo que si uno se hace ese ejercicio, digamos, personalmente, tal vez para robarte el micrófono con este tema, en algún momento me di cuenta de que había cosas que yo no hacía porque era un miedo que no era mío, sino que era más de mi crianza. Es que era eso como, ¿verdad? Exactamente, o sea, desde no se suba al árbol, que para qué, que está buscando peligro, no se ponga a caminar encima de esa tapia, que para qué está buscando el peligro, y yo me fui comiendo esa frase que se convirtió como en un mantra, que yo en algún momento yo dije, o sea, esto no es mío, en realidad, temor es de mi mamá cuando me estaba, ¿verdad? Viendo de pequeñito. De todo su amor, pero desde su miedo también. Exactamente, entonces creo que sí, ese recordatorio de repente de lo que nos podríamos estar perdiendo por temor, es bueno tenerlo para que deje de suceder. Es que mucho de esto en realidad son miedos, a ver, rara cosa es realmente fruto de uno únicamente, o sea, tiene que ver con toda la crianza, tiene que ver con todo lo que estuvo alrededor, no sé, desde el mundo de la física, esta idea de que las mujeres, aunque, o sea, yo nunca me topé con alguien que me dijera frontalmente no vas a poder o no perteneces aquí, pero hay un montón de mensajes a los lados que sí te dicen eso, y es como, bueno, qué dicha que estás aquí, pero si no estuvieras todo bien también, ¿verdad? Ajá. Y de pronto pensás, digamos, una cosa que ahora, digamos, como pensando en esto, y hay que, porque en la física de pronto hay menos mujeres, las mujeres que siempre están más presionadas. Yo me puse a pensar, ¿y saben cuántas profesoras mujeres tuve yo en mi formación de física? 0. Un total de 0. Todos mis profesores fueron hombres. O sea, yo nunca pude ir y decir, yo quiero ser como ella. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Tu referente se vuelve, no sé, Marie Curie, que es un hermoso referente, pero a ver, es la señora que ganó 2 premios Nobel, la única que ha ganado 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas. Entonces, de pronto, tu referente se vuelve algo absolutamente inalcanzable. Inalcanzable, claro. Hermoso, inspirador, pero nunca voy a ser ella. No tener referentes cercanos, no tener forma como de medir o de poner en valor qué es lo que estás haciendo entonces, en relación con esa otra persona. Exactamente, entonces así como dice Arturo, o sea, muchas de estas cosas no son mías, pero son todo lo que sucede alrededor mío, y que si yo voy, tal vez con una tendencia un poco más a la timidez, a ser introvertida, pues tomando como algo que me hace decir, no, pucha, yo he hecho muchos esfuerzos, yo he hecho mucha investigación, pero es una investigación más o menos, porque la de Marie Curie, el premio Nobel, o sea, descubrió la radiación. Ese tipo de cosas yo creo que te rodean mucho. Sí, yo creo que inclusive la comparación es uno de los pilares del síndrome del impostor, porque uno dice, no lo estoy haciendo tan bien como tal persona, o no me siento tan preparada como tal otra, o no puedo comunicar tan bien mis ideas como esta otra. Yo creo que eso también está muy presente. A mí en algún momento me sirvió darme cuenta del proceso de estar entrevistando artistas también, que es parte de lo que he hecho, que inclusive artistas muy consolidados, internacionales, así, en algún momento empecé a preguntarles si sentían síndrome del impostor, y me di cuenta de que es una realidad compartida. Entonces yo de repente veía a esta persona que ha participado hasta en los premios Oscar, digamos, a Natalia Lafourcade, una vez que la había entrevistado, y me di cuenta de que esto es una realidad compartida, pero casi que, bueno, excepto en el caso de Jürgen, todo el resto de las personas en algún momento lo viven. Y entonces, más bien como que esa comparación me sirvió, porque entonces ya tengo la idea como, bueno, esta otra persona también pasa por ahí. Entonces, normalizarlo me hizo ver que no es como que soy un caso perdido, y más bien decir, bueno, si todos tienen esto, me siento uno más del montón. Si ella también duda de ella, Exacto, o sea, exacto. Y vea dónde está. Sí, es el referente, pero de la otra forma. Es un poco lo que decía sobre Marie Curie, pero aquí Natalia Lafourcade también. Exacto. Siente el síndrome del impostor. Hay un asunto que está como en el vecindario del síndrome del impostor, que a mí me parece interesante, y es la falsa modestia.
porque alguien intenta burlarse de sí mismo y termina buscando el halago, la rectificación. O sea, la falsa modestia Sí, como termina siendo como una especie de vanidad disfrazada. para que me digan todo lo chiva que soy yo. Exactamente. Entonces yo digo 3 o 4 veces, no, yo creo que no soy, tal vez no, Y Fabi no me da estoy unos mensajes seguro. muy bonitos no- en el no teléfono. sé. Cada tanto digo esos mensajes, porque cuando yo tengo que subirme, yo oigo los mensajes que Fabi me dice, no, Natalia, tu forma de comunicar es buena. Y yo, chuchu, una y otra vez. Ajá. Tal vez eso está ahí, ¿no? Es un componente. Sí, está bueno. Yo lo que no sé es tal vez es que pertenecen a personalidades diferentes, tal vez. Porque no sé si una persona con el síndrome del impostor tan presente. Es que yo siento que la falsa modestia, a fin de cuentas, es una herramienta, ¿verdad? Que se saca alguien de la manga para aparentar, a fin de cuentas. O sea, es definitivamente Y lindo. seguí. Exactamente. Y no sé necesariamente si alguien con el síndrome del impostor tan marcado es capaz de buscar eso De para pasar reforzar. de pasar Sí. hasta ese lugar. O sea, yo creo que alguien, ¿verdad? Y pienso, por ejemplo, en amigos que de repente me quieren enseñar que estoy grabando esta canción para que la oiga así, ¿verdad? Y viene un poco como desde tal vez cierta inseguridad o nada más necesitan un refuerzo de alguien más, pero no es ellos diciendo, como es que no sé si es suficiente. O sea, creo que es diferente, creo que es como otro camino. Tal vez son vecinos, pero de otro condominio. Ok, viven en condominios distintos. O sea, es definitivamente lindo que te digan cosas lindas. Y tal vez se vuelven como más lindas cuando uno es incapaz de decirlas de uno mismo, ¿no? Pero digamos que yo muy conscientemente he trabajado en dejar de hacer eso, o sea, en algún momento me tocó estar en una clase y dijeran, sí, vea, profesor, y Natalia es catedrática. Y en ese momento, o sea, como que me salí de mí misma y me vi a mí misma diciendo, sí, bueno, pero es que eso fue... Y yo misma dije, qué feo, o sea, qué feo, porque aquí en este cuarto todo el mundo sabe el trabajo que significa. Entonces, qué mal se oye que yo diga, no, pero bueno, soy como un poquito, o sea... Porque también le estás bajando el piso a todas las demás personas. Exactamente, ¿verdad? De sí. alguna forma. Y entonces fue como que en esa vez yo dije, no, yo tengo que parar de hacer esto. Soy incapaz de decir, sí, soy la catedrática y fui la primera y o sea, todas estas cosas que sí acompañan, porque todavía me cuesta mucho, pero por lo menos decir, sí, soy catedrática. Y quedar ahí y no pasar a la sí, bueno, pero es que esto fue como un trabajo, una cosa que fue pasando, no, que fue así. Esas cosas no van Pero pasando. entonces, ahí ya no es falsa modestia, es una modestia asumida y auténtica. Sí, pero yo creo que hay algo que ocurre a partir de la repetición de la excusa, ¿verdad? Hay un momento en el que ya eso se gasta, ya deja de funcionar. Por lo menos, si no, para quien se disculpa, para las otras personas. Exacto. Voy a poner un ejemplo muy concreto de mi familia, y es que mi mamá es una de las mejores cocineras del planeta, así fácilmente, pero cada vez que cocina algo dice, bueno, hoy no me quedó muy bien porque... Exacto. Y después de la cuarta o quinta vez, y bueno, yo lo he escuchado esos 5 millones de veces, uno dice, bueno, ¿qué función cumple eso si no es Con el esta comida el de deliciosa recibir un enfrenta. halago? Exactamente. Claro, es decir, ya es tan desproporcionado, digamos, el resultado en relación con esta necesidad de disculpar lo que parece estar mal, pero no está mal, lo que ella dice que está mal. Ahí hay una necesidad de autoafirmación o de recibir un Tal vez halago, de diferentes lugares, pero sí, o sea, en algún punto sí hay de eso. Vieron, los pusimos contra la pared. A ver, ¿qué de eso del síndrome del impostor es necesidad de reconocimiento? ¿No? Esa es un poco la pregunta que estamos haciendo. Es cierto, sí. Sí, ya estamos sembrando una duda de venimos con un tema claro y ahora de repente estamos entrando en un área gris. Sí, pero yo creo que también está bien, cada quien tiene la forma de dar apoyo y yo creo que también a uno le corresponde también entender si, digamos, no sé, en el caso de Natalia, por ejemplo, si lo que necesita son palabras de afirmación desde alguien cercano, está bueno que sepa que esa es la forma, ¿verdad? O más bien otra gente necesitará, más bien no diga absolutamente nada. Llegue a mi ponencia y al final vamos a comer algo, pero no me diga nada de esto. No hablemos de esto. Hagamos como que esto no sucedió. Exactamente, hablemos de cualquier otra cosa. Sí, yo creo que cada quien tiene una forma diferente de resolver
Y ¿verdad? Pensando más bien como en si uno conoce a alguien que tiene síndrome del impostor o que es muy humilde, lo que sea, uno tiene que saber también cómo estar cerca de esta persona. Claro. En ese proceso, para que la próxima vez de repente tenga un poco más de seguridad. Sí, lo sufre un poco menos, si se quiere. Claro. Bueno, qué bonito eso, efectivamente, ser suficientemente empáticos, conocer a las personas para saber cómo acercarnos en ese momento, para saber que eso está ahí también, que eso es genuino, y a veces la mejor forma de acercarse es el silencio, ¿no? Eso me parece muy hermoso. Terminemos este bloque, cerrémoslo con esa frase. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre el síndrome del impostor con la física Natalia Murillo Quirós y el músico Arturo Pardo. Hace unos minutos escuchamos la música de Wicked a cargo de Cintia Erivo y Ariana Grande, y ahora Arturo nos propone escuchar un fragmento de La Maraca, de la banda costarricense Sonámbulo Psicotropical. Escuchemos. Se coge la guira, se pone a secar, se le abre un huequito, se le saca la tripita, se le echa la piedrita, se le clava un palito, se le pinta un dibujito y ya está. Tú quieres saber cómo se hace una maraca, quieres saber cómo se hace una maraca, tú quieres saber cómo se hace una maraca, quieres saber cómo se hace una maraca. Se coge la guira, se pone a secar, se le abre un huequito, se le saca la tripita, se le echa la piedrita, se le clava un palito, se le pinta un dibujito y ya está. La maraca es indígena, latinoamericana. Tú no la querías, por eso está escondida. ¿Pa' qué? Pa' la brujería. ¿Pa' qué? Pa' la brujería. Si tú no me crees, vamos, demos un paseo que yo te voy a enseñar cómo bailan los muertos. De abajo para arriba se toca en Barranquilla y de medio lado se toca en el Callao. Viva Palenque, viva Pambelé, viva Palenque, viva Pambelé. Toque de pichiche para elevar los muertos. Y la champetica es para los vivos. Santiago de Cuba, que no quede duda. Sale la conga, se me para el pelo. Sale la conga, se me para el pelo. Entonces me viene un recuerdo de atrás, niño de atrás, niño de atrás, niño de atrás, niño de atrás. Espíritu burlón, aléjate de mí si yo no te llamé, porque tú estás aquí. Espíritu burlón, aléjate de mí si yo no te llamé, porque tú estás aquí. Espíritu burlón, aléjate de mí si yo no te llamé, porque tú estás aquí. Espíritu burlón, aléjate de mí si yo no te llamé, porque tú estás aquí. Espíritu burlón, aléjate de mí si yo no te llamé, porque tú estás aquí. Acabamos de escuchar un fragmento de La Maraca de la banda Sonámbulo Psicotropical. Comentanos, por favor, Arturo, esta música. Bueno, Sonámbulo es un grupo que desde que los escuché por primera vez por ahí del 2007, sí creo que 2007 pudo haber sido, porque era en el contexto del TLC. Me acuerdo que participaban mucho
de peñas culturales, creo que se le llamaban en ese momento. Y después sí, ahí en la desaparecida Chicha. La famosa chicharronera. Sí, que era un gran lugar, aunque uno sentía que en cualquier momento se caía, pero era un gran lugar. Por eso era un gran lugar, precisamente. Estaba siempre al borde de... Exacto. Y esta canción la elegí para hoy porque siento que rítmicamente y inclusive como a nivel de contenido de la letra, a mí personalmente me ayuda como a sentir un empujón. Entonces estoy pensando un poco también como en música que, o mejor dicho, en herramientas para salir del síndrome del impostor. Con La Maraca me pasa mucho que es una canción que me sube la adrenalina y creo que me da como eso, como un empujón, creo que es el término. Entonces yo creo que cada quien puede encontrar su forma también en la que puede ayudarse a salir de las dudas internas, y a veces la música puede ser una forma sanadora de salir adelante, a veces por distracción, a veces porque es como tomarse un Red Bull de alguna manera, ¿verdad? Puede ser como equivalente a eso. Entonces creo que La Maraca cuenta con ese elemento. Natalia lo comentó en algún programa Justo anterior, sí, ¿verdad? en el de Superman. Era Queen. En el de Superman. Ajá. I Want It All. Y esta es mi canción que me hace sentir superhéroe. ¿Ves? La música tiene esa posibilidad de sacarte de ese lugar. Sí. O sea, así como a veces la música también ayuda bien a relajarlo a uno, ¿verdad? O a llevarlo como un estado de introspección de repente. Y otras veces uno lo que necesita es que lo mande hacia adelante. Entonces, por eso elegí esta canción, bueno, y porque me encanta. Es una canción eso, que justamente igual, independientemente en el contexto donde estoy, siento que me acelera para bien. Ahora fuera de micrófonos conversábamos un poco sobre alguna generación o algunas generaciones anteriores que tal vez vivieron de otra forma el síndrome del impostor. Y yo les preguntaría si ustedes piensan si es así, si hay generaciones o si hay contextos específicos, contextos profesionales o académicos en los que podría estar más o menos presente el síndrome del impostor. Pregunta difícil porque es un combo, ¿viste? Hice como 7 en una. Exacto, pero bueno, Vámonos a música y volvemos con la respuesta. No, qué bueno, no tengo tan claro si en función, o sea, definitivamente tiene que haber habido un contexto, no sé, en contextos de guerra, por ejemplo, ¿verdad? Donde además de la inseguridad de alguien, la inseguridad personal, había también un tema de inseguridad política que limitaba, ¿verdad? Pero sí me pregunto, cuando de repente salen obras inéditas en literatura o en música, etcétera, siempre me pregunto si habrá sido una obra que no se concluyó por la duda de su autor o de su autora de que no merecía ser publicada. El otro día fue un concierto donde el autor y compositor, donde el autor e intérprete de estas piezas dijo: ahora voy a ir con un bloque de 3 piezas que probablemente nunca vean la luz porque no siento que tienen lo de las demás. Y a mí me llamó mucho la atención la confesión tan explícita, que es algo que en otros casos uno nada más piensa y uno dice, bueno, no, mejor ni las comparto, pero me pareció curioso eso. Pero bueno, eso nada más, digamos, como que me hace preguntarme a veces, cuando vienen horas inéditas, yo digo, ¿qué habrá habido detrás? Claro. De no haberlas publicado. Es interesante, eso que mencionas me hace pensar en el caso famoso de Kafka, que le pide a su amigo Max Brod que destruya sus obras, ¿verdad? Y bueno, Max Brod no cumple con esa solicitud y por eso conocemos La Metamorfosis y El Castillo, Sí, yo ahí las voto, usted no se preocupe. Exacto, no te preocupes, pero dice Ricardo Piglia, el escritor argentino, que por supuesto cuando Kafka le pide a su amigo que destruya la obra, le está pidiendo que no la destruya. Claro. Si él realmente hubiera querido que esa obra desapareciera, la destruye. Él no le pide a un amigo que la destruya. Hay como un mecanismo ahí de intermediación. Sí. Yo creo que se lo merece, pero yo no lo voy a hacer. Pero te lo pido a vos, pero yo sé que me vas a dar de caso, pero me vas a decir que sí, me dejas tranquilo. Exactamente, y te pido algo que en realidad no te estoy pidiendo. Hay toda una cosa ahí que también aparece, creo, en estos... Bueno, lo decíamos un poco, ¿verdad? Está ahí, como esas formas indirectas del lenguaje que aparecen cuando aparece el síndrome del impostor. Yo creo que el mundo académico es un mundo que siembra muchísimo el síndrome del impostor. Y hay historias de gente increíble, qué sé yo. Newton, por ejemplo, tarda 10 años, o sea, muchos años, entre que él logra descubrir las leyes de la mecánica clásica, que al final de cuentas cambiaron
cómo entendíamos el universo, entre que las piensa, las escribe y se anima a publicarlas. La historia es muy linda y yo la vi en uno de las versiones nuevas de Cosmos. Y básicamente lo que uno se da cuenta es que Newton, que era un tipo muy creído, tiene un pleito, sí, tiene un pleito bastante público con Robert Hooke, que es otro personajón muy vacilón. Está medio perdido en la historia porque a nosotros cuando nos enseñan física nos enseñan como la ley de Hooke, pero no nos cuentan quién era Hooke, que era un tipo muy loquillo, también muy creído. Y en algún punto tienen una discusión en una academia en la que Newton queda como herido y se sintió muy humillado. Entonces Newton va y se recluye, además vienen pestes y esas cosas en medio, pero Newton va y se recluye y empieza a escribir porque tenían la apuesta Hooke decía, yo tengo las ecuaciones, Newton, yo también las tengo. Hooke no las tenía, quería tenerlas, pero no las tenía. Estaba blofeando. Exacto, tal cual, pero jugando póker. Claro. Pero dejó Newton tan herido y tan humillado, y Newton decía, yo las tengo, pero es que no me da para publicarlas. Y ahí viene otro tercer personaje, que es Robert Halley, el que exactamente. El que fue personaje antes que Cometa. Exactamente, el que era un señor antes de un cometa, que por cierto nunca vio el cometa Halley. Él nada más, con un montón de observaciones, determinó que era un solo cuerpo. Y con mucho apoyo y mucha psicología, porque le tocó ser casi una figura paternal para Newton, le dice que publique. Y después de años Newton se anima a publicar. Pero imagínense, si uno dice, si alguien de la talla de Sir Isaac Newton Exacto. tuvo este nivel de síndrome del impostor, o por lo menos este nivel de inseguridad, y este nivel, digamos, de sentirse tan humillado que dice, no, yo hoy me recluyo y hago mis números y nunca más pongo la cara, pucha, exactamente, es porque posiblemente el mundo académico siembra esa inseguridad en uno mismo, porque además está muy pensado para valorar eso que les decía yo hace un rato, el logro por sobre el trabajo que te lleva al logro. O sea, que yo lo que yo les decía es que a mí me han salido muchas más cosas mal de las que me han salido bien. Pero las cosas que me han salido bien no es algo que se me hubiera ocurrido hacer mejor desde el principio. Es algo que entiendo cómo hacer cuando ya sé que no hay que hacer. A mí me llama mucho la atención eso de la inseguridad que decís, porque lo llevo al terreno social. Es decir, me pregunto si hay sociedades que padecen el síndrome del impostor. Si una sociedad que está muy necesitada de seguridad como la nuestra y que está obsesionada con ideas como las megacárceles y más policías y todo esto, en realidad no necesita creérsela, como se dice popularmente, y tener como referente su propio pasado. No necesita entender que en otros momentos hizo cosas extraordinarias, por ejemplo, con la educación, ¿verdad? Y dejar atrás esas grandes inseguridades que tiene como sociedad en este momento. No sé si... Exactamente, esto como la inseguridad no sé si dentro volé del síndrome. demasiado la conversación ampliando la escala, pero me parece que es posible. Sí, probablemente sí, y probablemente también para eso es que existe, por ejemplo, la marca país, para que uno sepa cómo tener el discurso con el que puede salir a defender su país de alguna manera, ¿verdad? Digo marca país porque es verdad lo primero que se me viene a la cabeza. Claro. Pero sí, sin duda, de nuevo, volviendo a la comparación, si uno trata de comparar Costa Rica con otros países, probablemente le encuentre puntos en donde, o fácilmente le puede encontrar puntos donde uno dice, bueno, no somos tan buenos como tal otro país, no somos tan buenos en estos, pero tenemos esto y esto y esto y esto. Entonces, creo que a fin de cuentas está como en esa capacidad de reconocer todo lo que uno puede sacar, ¿verdad? Ya sea del país o de uno mismo, ¿verdad? Tal vez eso, no tengo las ecuaciones todavía, pero tengo la capacidad de llegar a sacarlas. Así que sí, probablemente también es una buena pregunta esa de si el síndrome del impostor puede darse a nivel de sociedad. Sí, como una cosa colectiva, que me parece que de pronto, a ver, posiblemente desde la psicología tiene otro nombre, pero es esto, es esta facilidad con la que caemos en reconocer y señalar lo malo, dejando de lado lo bueno que se ha hecho, y esto tal vez hablamos de cómo se ha llegado a eso bueno. Bueno, podemos dejar atrás como sociedad nuestro síndrome del impostor. Hasta ahí llegamos en este bloque de conversación. Imagínense. Van a ser tratados con esto, espérense. Vamos a hacer una pausa acá y ya venimos a nuestro último bloque de conversación. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una telaraña en la que hemos conversado sobre el síndrome del impostor y sobre muchas otras cosas, por supuesto, con el músico Arturo Pardo y la física Natalia Murillo Quirós. Nuestro invitado ausente de hoy es el físico Albert Einstein, que vivió de 1879 a 1915 y fue galardonado con el Premio Nobel en el año 1921. Einstein revolucionó la concepción del mundo con la teoría de la relatividad y pese a su genio indiscutible padeció no pocas inseguridades. En 1955 confesó sentirse como un estafador involuntario, abrumado por una fama que consideraba ajena a su verdadero mérito o a sus verdaderos méritos. Y en una carta que dirigió a un amigo suyo, a Maurice Solovein, Einstein escribió: «La estima exagerada en que se tiene mi trabajo me hace sentir muy mal. Me siento obligado a pensar en mí mismo como un estafador involuntario». Esa es la cita que me gustaría que comentaran, me gustaría pedirles una opinión al respecto. Pienso en la falsa modestia de la que hablábamos más temprano. Pero además también, llegamos ahí. es que antes justamente estaba pensando en Einstein y en todos los créditos que se dejó que en realidad eran descubrimientos de su esposa. Tal vez vos puedes hablar más de eso, Natalia, ¿verdad? Pero... ¿Viste? No, si levantó la ceja cuando yo estaba leyendo. No, a ver, como figura de la física nadie le va a quitar su mérito. Pero también, justo lo que estás diciendo, ahora es una persona, sobre todo cuando ya se empieza a conjuntar tanto conocimiento, logra llegar solo a un lugar. Uh-huh. Y sí está, una vez más, pues esta idea de que en la academia muchas mujeres se visualizaban como asistentes y aunque sea un trabajo fundamental, nunca firmaban los tratados o los papers o todo lo que, digamos, lo que representa ser académico, porque es como, no, ella hizo unas cuentillas. Ojalá, las cuentas son la base de tu conclusión. Uh-huh, uh-huh. Y pues sí se ha demostrado que aún siendo una persona que fue dentro de lo que su tiempo le permitía, una persona con un pensamiento muy inclusivo y una persona que decía, no, las chicas pueden venir a la ciencia, a su chica la borró bastante de los trabajos que realmente hizo. Digamos, a diferencia de Pierre, que sí dijo, por ejemplo, en su momento, Pierre Curie dijo, le llegaron a avisar, te doy el Nobel, y le dijo, a mí solo no, si me lo van a dar a mí solo, yo lo voy a renunciar, porque María estuvo conmigo en todo esto. Entonces, particularmente, Einstein sí, digamos, como que desdibujó los aportes de su esposa. Sí, exactamente. En ese momento no me acuerdo cómo se llama, pero de hecho hay todo un movimiento de reconozcámosla como una figura importante en la ciencia. Y entonces, pues sí, por un lado, su personalidad era bien, o sea, si hay alguien que fue un rockstar, digamos, de la física, en un momento en que, por la cosa histórica de la Segunda Guerra Mundial, además, los físicos tomaron como una figura que digamos, que no se volvió a tomar, digamos, después de eso, no se vuelve a tener esa prominencia, podría ser un poquito de esta falsa modestia. Creo que sí hay un punto en que abruma. Puede ser que ya hay un punto en que abruma, porque se volvió la figura. Uh-huh, uh-huh. Y de pronto sí era consciente de que había más gente. Tal vez no estaba pensando en su mujer, pero estaba pensando en que más gente llegó a todas estas conclusiones y que él no era el único. Pero fácilmente, pues sí tomó la cara por su personalidad. Ya salió juzgado ya. Y es interesante eso de que la fama o el reconocimiento pueden ser abrumadores, claro. ¿Verdad? Hay un momento en el que eso no se desea necesariamente y se convierte además en una especie como de carga, ¿verdad? Yo creo que para un músico, por ejemplo, eso debe ser muy evidente, ¿no? Sí, de repente pienso en el caso de Bob Dylan, que en algún momento empiezan a hacerle preguntas que no iban necesariamente con su música y él decía, no entiendo por qué me están preguntando eso, y eso hizo que se recluyera por el resto de su vida. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70,
y empezó a limitar mucho las entrevistas porque no quería que le hablaran de cosas, ¿verdad? Y que creo que también, inclusive él no fue cuando le dieron el Nobel de literatura, ni siquiera no asistió a recogerlo, y creo que también es un poco como de, no necesariamente me interesa este reconocimiento. No que no lo aceptó, nada más no fue. Sí, No fue. Bueno, a mí eso del molote no me gusta. Sí, no, chiquillo. exacto. Bueno, no, y respondió en algún momento, después de que le preguntaron 30 veces, dijo, bueno, es que ese día llegaba el fontanero a mi casa, entonces por eso no podía ir, ¿no? Lo que habla muy bien del sentido del humor del Exacto. señor Dylan. Sí, pero también me hace pensar que el síndrome del impostor probablemente puede ir escalando en función de cómo escala la carrera de una persona en cualquier ámbito, ¿verdad? O sea, porque además también conforme alguien que está dando respuestas acertadas o que está haciendo aportes importantes, la carga que conlleva es mayor, y probablemente entonces también el síndrome del impostor va acompañándolo al lado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es señal de que en cualquier etapa en la que uno se encuentre o en cualquier ámbito en el que uno se desenvuelva, es importante atenderlo de alguna manera o identificarlo y saber qué hacer con él. Sí, otro músico, David Bowie, en algún momento hace referencia a esta sensación de desdoblamiento, ¿verdad? A ese otro yo, bueno, incluso él utiliza en algún momento, crea un alter ego, un personaje Ziggy Stardust, ¿verdad? Pero él comienza a encontrar también una especie de malestar en ese Bowie en quien no se reconoce, en ese Bowie famoso. Claro, sí, que Y es una compone figura una hecha de alguna canción forma. asociada a esta sensación de extrañamiento que se titula El hombre que vendió el mundo, ¿verdad? Que creo que convendría que escucháramos ahora para terminar de darle forma a la conversación. Escuchemos al señor Bowie y ya venimos. We passed up on the stand. We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face took place with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your place took place with the man who sold the world. Acabamos de escuchar The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, de David Bowie. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta pieza extraordinaria o qué les gustaría comentarnos a manera de cierre de esta conversación? Pues más bien vieras que yo a la letra no me había preguntado qué había detrás de la letra, también así que me llevo la tarea de ahondar más, porque es una canción que me gusta mucho en su versión original y en su versión En el en cover Sí, de- el cover es Unplugged de Nirvana. fantástico también, Claro. sí. Sí, que en realidad fue la primera versión que escuché de la Nirvana, y ya después, mira, Yo las también. las dos versiones me parecen lindísimas, y esto del desdoblamiento creo que uno también puede aplicarlo un poco, ¿verdad? Como Vos como lo una aplicás carta. con el sistema de pagos. Sí, sí, sí. Exactamente, si eso le sirve a uno de fórmula para resolver algo, creo que hay que utilizarla.
En algún momento creo que lo que faltaría nada más ponerle un nombre, ¿verdad? Ya eso termina como de confirmar a ese alter ego, ¿no? Dice, le pongo un nombre a ese personaje y ya lo tengo todo resuelto. Sí, tal vez un poco pensando, bueno, en ir cerrando, yo creo que cada quien puede encontrar una estrategia para lidiar con su propio síndrome del impostor, y que, ¿verdad? Aquí hablamos un poco como de varias alternativas, no necesariamente son las únicas. Cada quien puede ver cómo llegar a resolverlo, pero creo que es importante no dejarlo pasar. Pienso mucho en lo que estaba diciendo Natalia antes, de las oportunidades que uno deja ir nada más por no atreverse a hacerlas o no saber cómo llegar ahí. Entonces, creo que pudiendo manejar el síndrome del impostor hay una gran ganancia porque nos abre oportunidades y pueda que nos permita llegar a otro punto al que no podríamos alcanzar si nos quedamos con ese síndrome. Tal vez como para comentar algo que les comenté fuera de micrófonos, también me llevo pues una idea mucho más amplia de lo que es vivir con un síndrome del impostor. Justo cuando llegaba les decía yo, cuando me hablaron del programa y me dicen, bueno, viene Arturo, y yo, o sea, mi primera cosa muy inconsciente, o sea, nada más así, pum, yo dije, ¿cómo los hombres tienen síndrome del impostor? O sea, yo pensé que era cosa... Es un impostor. De las mujeres, así como si se pero menopausia y el síndrome del impostor es algo que convivíamos solo nosotras. Evidentemente también era no haber hecho un ejercicio de ver más allá, ¿no? O sea, como de sentirlo y tampoco adentrarme demasiado. Uh-huh. Pero bueno, entender que hay muchas formas de vivirlo y formas de resolverlo también. Digo, pues posiblemente si es algo muy, muy grave, vamos a decirle a la gente, pues sí, vaya a un terapeuta y trabájelo porque si le está, complicando la vida ya es algo de ir a ver, pero en ciertos niveles parece que todos tenemos algo y la madurez nos da algún nivel de estrategias para irlo trabajando y pues compartirlo me parece que es muy, muy sanador también, ¿no? Definitivamente, sí. Jürgen, espero que se vaya después a su casa pensando, no, tal vez sí tengo síndrome del impostor. Ya lo tengo, justamente ese era mi comentario, ahí venía, te me adelantaste, pero era ese. Yo ahora me doy cuenta de que yo definitivamente lo padezco, lo que pasa es que lo he metido debajo de la alfombra, pero claro, no, probablemente todos en alguna medida lo padecemos, ¿verdad? Exacto. Todos hemos sentido en algún momento, tal vez yo no soy la persona. ¿Y qué hacemos con ese sentimiento? Es lo que tal vez varía, ¿verdad? O cuánto permanece, cuánto tiempo permanece, qué tan problemático es, digamos, cuánto nos está condicionando, sentimiento. Creo exactamente. En qué medida se convierte en un límite, ¿verdad? En un muro. Creo que todo eso es lo que marca una diferencia. Pero sí, la verdad creo que todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido que tal vez yo no soy la persona. Sí, a veces creo que uno piensa en alguien que conozca, que es una persona muy creída y uno en el fondo dice, bueno, tal vez más bien es su caparazón para resolver esto otro, ¿verdad? Bueno, es cierto. No es el camino que yo escogería, pero tal vez es una respuesta también de alguien justamente para dejar este escenario. ¿Ves qué gran mensaje? Vamos a reconciliarnos con los creídos. No, nos siguen cayendo mal. Nos siguen cayendo pésimo, sépanlo. No, Arturo, no. Es que bonito, él está cerrando con mensaje conciliador y vos con mensaje peleón. No, él dice, ya, veámoslos con otros ojos. Todos somos de los mismos. Exactamente. Todos padecemos el síndrome. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta telaraña, por habernos acompañado esta mañana y haber compartido sus ideas y sus síndromes con nosotros. Muchas gracias también a Fabián Coto, que nos trajo hoy coquito y piña deshidratada, a Daniel Ortuño en la cabina de grabación, a Gabriela Zumbado, que se encarga desde Japón del diseño de las piezas que acompañan las redes sociales o que se muestran o se publican en las redes sociales de La Telaraña, a Emma Tristán, por supuesto, la productora del programa, y a todas las personas que nos escuchan en las mañanas, los lunes a las 7 de la mañana, o a quienes nos escuchan después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les deseo una buena semana y un buen día. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.3.